En esta ocasión continuaremos con el estudio de los lípidos. Entonces podemos ver acá este glicerofosfolípido, este glicerolípido, que es un triglicérido o triacilglicerol, el nombre más específico es triacilglicerol. Miremos esos ácidos grasos, son de diferentes tipos. Miren, por ejemplo, este triacilglicerol tiene aquí en esta posición un ácido graso saturado, en esta posición un poliinsaturado y en esta posición un monoinsaturado. Estos son células del tejido adiposo, donde almacenamos triacilgliceroles, ¿sí? Recuerden, este es el glicerol aquí, los grupos OH, donde se pegaron los ácidos grasos. Estos son los enlaces éster. Son reacciones de tipo esterificación, son condensaciones donde se forman enlaces éster o grupos éster. Ahora, los glicerofosfolípidos entonces van a dar origen a unos tipos de fosfolípidos característicos de las membranas de las células, las estructuras que recubren o que dan límite a la célula, ¿sí? O lo que también se conocen como barreras celulares. Estos fosfolípidos, pues, no todos son glicerofosfolípidos, pero gran parte de ellos lo son. Y se diferencian entre ellos básicamente por el enlace que tienen, o sea, los tipos de ácidos grasos, pero otra condición es que al fosfato se enlaza otro componente. Ese otro componente puede ser etanolamida, puede ser hidrógeno, puede ser colina, puede ser serina, puede ser un carbohidrato, puede ser un alcohol, puede ser, en fin. Como en este caso, por ejemplo, se unió un glicerol, ¿sí? Otro alcohol. Esta condición hace que el fragmento que está reaccionando con el ácido graso sea cada vez más polar, diferente a esto no es nada polar, ¿sí? El triglicérido pues es muy poco polar porque no tiene casi elementos polares dentro de su estructura, diferente a esto. Esto sí tiene elementos polares y son sobre todo esta parte que va a representar así. Y esa parte que está representada por estos diferentes componentes, ¿sí? Esa región va a hacer que sea más soluble en agua ese fragmento, el resto del componente es más hidrófobo o insoluble en solventes orgánicos. Miremos cómo se representa. Entonces aquí tenemos ese fragmento donde está el glicerol, el fosfato y el elemento X unido, o sea, aquí tenemos el glicerol, el fosfato y en este caso un componente de tipo amino, una amina está unida allí, una amina de tipo cuaternaria, ¿sí? Está unida allí, está unido el fosfato, entonces todos esos componentes están acá en este fragmento. Esta región es la región polar, la que se puede mezclar con solventes polares. Por eso ya las estructuras a nivel desde los glicerofosfolípidos son componentes anfipáticos que tienen una región muy polar y una región hidrofóbica caracterizada por estos elementos. Veanla acá. Y como vemos, una de ellas tiene configuración cis, miremos aquí está la configuración cis, y la otra es lineal, trans, ¿sí? La otra es saturada, ¿sí? Esta configuración cis le da el quiebre a la estructura. Esto es un ejemplo de una sustancia, un fosfolípido ampliamente utilizado para la coagulación dentro de los sistemas vivos. Lo liberan las células. Entonces tenemos aquí el glicerol, está unido este grupo, este ácido graso, el otro ácido graso, como vemos acá, ¿sí? El fragmento polar sería este, caracterizado por el fosfato y lo que esté unido allí. Entonces son estructuras mucho más polares, ya se hablan de estructuras anfipáticas, diferente al ácido graso, que es muy poco polar.
Aquí podemos observar otro tipo de patrón de fosfolípido que no se deriva desde la unión de los ácidos grasos con el glicerol, sino que con otra molécula llamada esfingosina o dihidroesfingosina. Esas dos moléculas pues van a favorecer, miremos la esfingosina, y miremos cómo a partir de esa esfingosina pues también podemos obtener moléculas polares y no polares. Las moléculas no polares van a formar lo que conocemos como ceras o ceramidas, porque aquí en este grupo amino es donde se une el ácido graso, ¿sí? Forma una estructura de este tipo, muy poco soluble, ¿sí? Cerosa, eso es lo que conocemos como ceramidas, y resulta que en este otro carbono, ¿sí? Aquí tenemos la esfingosina, pero resulta que la esfingosina puede tener este grupo disponible o no, ¿sí? Cuando este grupo no se encuentra disponible, como es en el caso de las ceramidas, ¿sí? Porque se une un grupo funcional, se une un ácido graso allí, entonces el hidroxilo no está en el grupo amino, sino que está en otro carbono, pero cuando el hidroxilo está en el grupo amino de la esfingosina, pues ese hidroxilo puede recibir otros componentes que pueden darle polaridad a la estructura, ¿sí? Y se forman esfingolípidos, como en este caso. Miremos acá. Entonces tenemos a la esfingosina, identifiquemos la estructura de la esfingosina, identifiquémosla dentro de los componentes. ¿Sí? Entonces, se le pega a esa estructura, como vemos, este fragmento hace condensación con otro elemento. Y a este elemento amino se le pega el ácido graso. Entonces ya este elemento que se le pegó aquí es mucho más polar y aquí quedó el ácido graso. Entonces tendríamos esa estructura que veíamos así. No soy muy buen dibujante, pero similar a esta. Y aquí tenemos la región polar. Esta región puede mezclarse con sustancias polares. ¿Por qué? Porque lo que llegó y reaccionó con la esfingosina era algo polar. Pero si la esfingosina queda así y aquí se pegan solo el ácido graso, lo que se forman son ceramidas, como vemos anterior, ¿sí? ¿Qué pasó? Se quedó la esfingosina como estaba, solo le pegó el ácido graso, ¿sí? Incluso ahí se pueden pegar otros componentes al OH de la esfingosina. Pero en este caso tenemos que un fragmento del alcohol de la esfingosina se pegó con otro elemento polar y igual se le pegó al NH3 el ácido graso. Ahora, a partir de eso, pues como vemos, se pueden generar otros componentes. Miremos nuevamente, determinemos acá la esfingosina, es esto. Y miren aquí, se pegó el ácido graso y al otro componente de la esfingosina le pegó todo esto. ¿Sí? Esto es lo que vemos aquí, esta cabeza polar es todo esto. Y esto que vemos aquí son los ácidos grasos. O sea, un solo ácido graso, porque otro es el componente de la esfingosina, o sea, este ácido graso, el resto es componente de la esfingosina, ¿sí? Entonces es un elemento que esta cabeza ya es polar, ¿sí? Un gangliósido, un elemento muy característico de las membranas de las neuronas, ¿sí? Otra condición es que los ácidos grasos pues lo que hacen es que pueden ciclar o condensar formando estructuras cíclicas o anilladas. Dentro de los principales se conoce como el colesterol, ¿sí? Pero ese colesterol pues
tiene una característica estructural y es que forman 1, 2, 3 anillos de 6 puntas y un anillo de 5 puntas. Entonces, a partir de eso, los ácidos grasos se condensan, ¿sí? O más bien se ciclan, formando 1, 2, 3 anillos de 5 puntas, de 6 puntas y un anillo de 5, ¿sí? Que adquiere este nombre. Ese es el colesterol, y a partir de ese colesterol surgen diferentes componentes importantes, como son las hormonas, ¿sí? Como son algunos ferormonas, ¿sí? Algunas vitaminas, ¿sí? Producidos en sistemas pues, animales y vegetales. Bueno, entonces a partir de estas unidades, los ácidos grasos pueden condensar así. Esto es un ácido graso, este es ácido graso 2, este es ácido graso 3, forman isoprenos, que son unidades como ramificaciones de ácidos grasos. Esas ramificaciones entre sí se unen formando anillos, y a partir de eso ya salen los lípidos de tipo esteroideos, ¿sí? Que se caracterizan, porque son muchos, pero se caracterizan porque tienen 3 anillos de 5 puntas, de 6 y un anillo de 5 puntas. Acabamos de estudiar las reacciones que sufren los lípidos. Sabemos que son sustancias relativamente poco reactivas comparadas con las otras que hemos estudiado, pero a partir de esas poca reactividad que tienen y cuando reaccionan con otros componentes orgánicos, forman estructuras más complejas, ¿sí? Que tienen amplia actividad biológica.